está ya con nosotros Carlos Ferrín, un clásico, marca registrada los días post-elecciones de Radio Centro, siempre, nunca falla. Entonces, Carlos Ferrín, consultor político, gran amigo de esta casa, ¿cómo lees tú, desde tu óptica de consultor, lo sucedido el día de ayer? Bueno, vamos a hacer un aterrizaje porque la gente le está buscando formas a cómo decimos que esto es, cómo terminó, si es un triunfo, si es una derrota, y bueno, hay muchas variables, ¿no? Yo pienso que la expresión que vimos ayer fue la expresión real de un pueblo que te dijo sí a lo que quería y no a lo que no quería. Exactamente. Así de simple. Yo lo pongo como, es como que tú vas al banco y le dices al banco, oiga, tengo un proyecto enorme para combatir la delincuencia y necesito un financiamiento, quiero $100,000. Y el banco te dice, mira, te voy a dar 80,000, ¿te sirve? Y tú te vas con tus 80,000, hermano, y tienes que hacer maravillas con esos 80,000. Bueno, le pasó lo mismo al presidente. Le pidió 11 preguntas al pueblo y le respondió 9. Te vas con eso y con eso trabajas. Pero te vas contento. Y así como el banco también te va a cobrar los intereses y la deuda. Y tienes que responderle al pueblo con lo que te acaban de aprobar. Hay un análisis generalizado en que ahorita sí el gobierno ya no tiene más excusas. Antes se apoyaba en el tema de la consulta, pidió, por así decirle, más rango de acción al pueblo para poder trabajar. Pienso que todas estas cosas adicionales de que si es una tercera vuelta, si es como ratificar la popularidad del presidente, digamos que está ratificada porque le fue bastante bien. 9 de 11 es bastante bueno. O sea, yo le llamo un triunfo mayoritario. O sea, es como que estabas nominado a 11 Oscar y te llevaste 9. ¿Qué es? ¿Perdiste 2? No, te llevaste 9. En esta consulta creo que cambia un poco esa perspectiva porque la gente no estaba votando, en mi opinión, tanto por el gobierno o respaldando el trabajo de Noboa, sino la gente estaba pidiendo seguridad y eso se demostró en la victoria contundente del sí en las preguntas de seguridad y también en el no, porque la gente en las preguntas que no tenía claras no votó sí solo porque las propuso Noboa, sino que votaron no porque pensaba que les iba a perjudicar. Pero tomo ahí tu pregunta y digo, ¿por qué, Carlos, en ciertas consultas sí pasa esto de que se lo toma como un referéndum aprobatorio del gobierno, no, y en otras, en cambio, la gente, no, sí mira lo que se le pregunta, porque en lo de Lazo no vamos, lo de Lazo... Pero permíteme responderte para también debate, que Carlos... es un centro debate. Para que Carlos también dé su criterio al respecto. Me parece que esta fue una consulta mucho más especializada y sobre el principal problema que hoy tenemos los ciudadanos. En otras consultas es una fanesca. Con varios granos. O sea, por ejemplo, en la consulta del expresidente Lazo metieron hasta el Consejo de Participación Ciudadana, la extradición, pero con 3 o 4 temas más que al final de cuentas a la gente no le interesaba tanto, que eran más de interés político que de interés ciudadano. Ahora las 11 preguntas, 10 de las 11 preguntas fueron de interés ciudadano, porque la de arbitraje internacional no fue de interés ciudadano, y como no fue de interés ciudadano, la gente saca esa pregunta de ahí y vota no. La de interés ciudadano que la gente rechazó fue la del contrato por horas, porque sí le afecta y porque hay muchas dudas de la gente en cuanto al abuso del derecho por parte de ciertos empresarios, no de todos, ni de la mayoría, pero sí de ciertos empresarios. La gente prefirió cortar por los años. Y lo otro, 9 de las 11 preguntas fueron de seguridad. Entonces, la gente fue a votar por su seguridad. No sé qué opinas tú, Carlos. Bueno, allí habría que hacer el análisis de qué fuerzas entraron a jugar en esta elección. No nos olvidemos que esto es una elección, es una campaña. No es que han dejado un debate abierto y todos vamos a debatir. Yo creo que fue el error de fondo, quizás del proponente, no tener una buena campaña en plancha por el sí emocional. Las consultas son 100% emocionales. Moreno en su momento, que fue el último en ganar un sí rotundo en materia de consultas, él manejó una campaña con el sí rotundo, o sea, una campaña del 7 veces sí, y obviamente iba satelitalmente compartiendo cada una de las preguntas. Acá pareciera que funcionó al revés. Primero empezaron a difundir satelitalmente todas las preguntas y al final dejaron en la última parte del cono de la pirámide invertida tu voto es tu arma, que no tuvo la potencia al final que quizás iba a ser. Y te lo digo porque cómo podemos medir eso, Pocho y ciudadanos. Le pongo un ejemplo, la pregunta que vas a leer al final ahora, esta de la judica, ¿tú crees que la gente entiende esa vaina? No, simplemente no tuvo una oposición. Eso quiere decir que esa pregunta no fue atacada por una campaña por el no. Había una campaña, la que yo le llamo la más efectiva de todas, que era la de la UNE y una asociación más que estaban unidas, es una campaña chiquita,
por tumbar estas dos preguntas, y ellas tuvieron 100% de éxito en esta elección. Sin embargo, sí hubo, como tú decías, un empuje por la plancha del no, y se activó los últimos 15 días que el correísmo se declaró de enemigo del gobierno y le empezó a entrar más bravo, ¿verdad? Yo pensaba que el humor social iba a jugar un papel fundamental en la elección por los temas de los cortes, y finalmente no fue así. No fue así porque al final a lo mejor terminaron controlando un poco esa crisis. Ahora, pero igual. Veámoslo desde el punto de vista de algunos de los actores. Para el correísmo, que procuró el no en todas las preguntas, para el correísmo, que yo creo que ellos aspiraban a que la gente se solidarice con esto de que entraron en la Embajada de México y que capturaron a Glass. Para el correísmo hay dos pérdidas ahí. No tuvo ese efecto. Carlos, Rodrigo. Para mí el correísmo tiene dos pérdidas graves. Hay que ver si pueden recuperarse estas dos derrotas graves. Uno, una pérdida electoral, porque ellos sí se identificaron con el no en plancha. O sea, ellos sí pierden 9-2, porque ellos fueron por el todo no. Porque, por ejemplo, los sindicatos fueron por el no en el tema de empleos, y esa pregunta el pueblo le respondió por el no. Entonces ellos pueden decir, a ver, lo que propuse no, la gente votó no. El correísmo fue en plancha, de 1 a 11, todo no. Exacto. Perdieron 9-2, de eso no se salvan. Ellos sí perdieron 9-2. Y la otra pérdida que tiene el correísmo es la pérdida de imagen, porque ahora sí quedaron totalmente identificados contra la seguridad ciudadana. Ellos pidieron el voto abierto para que las Fuerzas Armadas no salgan a las calles, para que no haya extradición, para que no haya control de armas, municiones en las carreteras del país, para que las armas de gruesísimo calibre, porque no estaban hablando de una pistola, de una navaja, de las armas de grueso calibre no sean incautadas. O sea, ellos sí estuvieron de frente en contra de la seguridad ciudadana, y ellos tendrán que responder en las próximas elecciones por ese hecho. Bueno, el correísmo tiene un problema de fondo, es que ellos creen que todo se trata de ellos. O sea, si ellos hacen una convocatoria a rechazar ciertas cosas, creen que todo el mundo va a salir a rechazarla. Entonces, ellos prácticamente se van quedando aislados dentro de esa burbuja, esa burbuja azul y rojo. Ayer que vimos cuando salieron a festejar, entre comillas, estaban uniformados. No era una expresión ciudadana, era una expresión de partido, era una expresión de triunfo absoluto de ellos. O sea, no estaban con ellos. Es como si no admitieran más en ese club y no les interesa que nadie más entre. O sea, no les interesa ya más crecer. Entonces cada vez que se van deshidratando más. ¿Y qué sí podría celebrar el correísmo? Políticamente a ellos no les convenía que el presidente tuviese un triunfo en un sí rotundo, porque seguramente para los conceptos políticos, que haberlo rasmiñado ya a lo mejor es una oportunidad para el 2025. Pero son conceptos políticos que no resisten ninguna prueba, porque todavía faltan muchos meses para las elecciones. El mismo presidente tiene una campaña en contra de sí mismo de aquí hasta las elecciones, ¿no? Tiene que mantenerse dentro de la tendencia para lograr una... Ahora, esta situación que se dio ahora, el día de ayer, ya marca totalmente, Carlos, lo que tú estás diciendo es una gran verdad. Esta gente se está cerrando cada día más. E incluso también están saliendo históricos voceros o dirigentes. Por ejemplo, la posición ayer de la prefecta de la provincia del Guayas y expresidenta de Revolución Ciudadana, doña Marcela Guiñaga. Ella fue a votar sin promocionar su voto. Votó, cumplió con su derecho y su deber ciudadano, al mismo tiempo es derecho y deber el votar, y se fue a su casa. No apareció en ningún momento en campaña, no apareció tampoco ayer ni para la pseudo victoria esa, según ellos, o para la evidente derrota. No apareció. No dijo hay que votar no en todo. Es más, estoy absolutamente convencido que doña Marcela Guiñaga en la mayoría votó sí. Claro, yo también, si es que no todo sí, en la mayoría votó sí, porque incluso a ella como prefecta le convenían muchas cosas por el sí. Igual el alcalde Aquiles Álvarez Enríquez. Es decir, dirigentes triunfadores de las elecciones del 2023 han marcado totalmente distancia con la posición política de la organización. Ahora, y sumo lo que dice el Pocho. Ahora, veámoslo desde el otro punto de vista, de Daniel Noboa. Para mí sales ganador, presento 11, me apruebas 9, en medio de un caos. A mí lo de los cortes de luz sí me asustó, y digo, esto va a afectar, pero
La línea de Noboa ahora, que lo tome los resultados, vamos a decir, con humildad, pero también sabiendo ahora que necesita cambios profundos del presidente en la gestión, ya en los temas, Petroecuador, el tema eléctrico, etcétera. Necesita una pausa, Carlos, y hacer una revisión incluso hasta de su equipo en ciertas áreas estratégicas. ¿Cómo ves esta segunda etapa y cómo lo ves lo pasado ayer en función de Daniel Noboa, próximo posible candidato a presidente? Yo creo que el presidente ya a estas alturas debe saber qué músculos no van a funcionar para la siguiente etapa. Va seguramente a haber un refresque, no necesariamente del gabinete. Él puede mover figuras, tiene ciertas coyunturas dentro del gabinete, pero el tema de energía es una coyuntura, no es que lo pongo al ministro Luque por alguna razón, no, hay una coyuntura. Buena comunicación de Luque el fin de semana. Es buena. Pero yo sí creo que en comunicación va a hacer toda una remoción, va a hacer cambios. Yo pienso que él debe estar consciente que le faltó vitaminas a su campaña. Pero no en comunicación, en gestión. O sea, él necesita solucionar el problema de, por supuesto de los que sí. cortes de luz, por supuesto de que la sí. producción en petrolera. Yo creo que el presidente comparte o entiende que esta votación no fue, por más de que ganó rotundamente el sí, cual ellos promocionaron, no está completamente ligado a la gestión que están realizando. Entonces él sabe que tiene que ponerse pilas, digamos, en esta nueva etapa que comienza el gobierno. Te voy a decir que es esencial para el gobierno y tiene que ver con todo, es un 360 de cosas. Deben procurar que la consistencia del presidente, ¿eso qué quiere decir? No se rompa. Quiere decir que lo que él prometió en campaña se empiece a cumplir en el resto del periodo. Porque ¿qué es lo que más le gusta al correísmo sacar en campaña? Es donde tú te contradeciste. O sea, ellos van a decir, mira, aquí nos dijiste que ibas a tener una barcaza cárcel y no trajiste nada. Y lo van a llevar a elecciones. Entonces, ellos deben corregir de alguna forma esa parte. Sí, es verdad que hay acciones que pueden ser más beneficiosas para el GOR, pero así las hagas. Si tú rompes tu consistencia, tu palabra, lo que dijiste antes versus lo que pasó después, es muy posible. Y si tienes que romperla, tienes que explicar por qué la rompiste. Es posible que eso sea lo que su competencia lleve a elecciones. Usted dijo esto acá y luego dice acá. Así lo usaron en esta campaña. Usaron un video de regresión de derechos de él, donde decían, mira, que el presidente te dice otra cosa acerca del trabajo por horas. Y lo usaron fuerte. Sí, pero Carlos, pero también no sé cuál es su lectura, pero creo que el delirio del expresidente Correa ya es como que ha contagiado a todo el partido, porque no es posible que estén promocionando 11 veces, no, pierdan 9, o sea, es decir, ganen el sí 9 veces y salgan a decir que hayan ganado y que esto es una pérdida para Noboa. Y encima Arauz tiene que practicar la tabla de la suma. No sé Te qué hago una matemáticas reflexión. les han enseñado. Te hago una- 2 más 2 igual 15. Ok, te hago una reflexión. Yo en una elección tendría más temor de alguien que perdió la anterior que la haya ganado, porque viene con más fuerza su retorno. Por supuesto, y están desesperados, porque no es que solo perdieron Porque a esto, lo mejor ellos sí, a lo mejor ellos sí dos toman, elecciones presidenciales. a lo mejor ellos sí también se ponen a reflexionar en un acto increíble y toman correctivos y a lo mejor corrigen. La segunda parte de este debate, esta mesa de debate le ocurrió ahí, la tenemos o la vamos a tener luego de este corte. Estamos en Punto de Orden. 9:44 de la mañana, estamos con Carlos Ferrín. Carlos, ¿cómo queda el tablero político presidencial? Ya vamos directo a la vena. ¿Cómo queda el tablero político post esta consulta popular? Daniel Noboa sin duda Va. lanzado. Sí, pero queda sin incertidumbres. ¿A qué me refiero? Si el presidente ganaba con un sí absoluto, posiblemente la papeleta hubiera sido más chica. Hoy que a lo mejor por ahí se le escaparon 2 preguntas, dirán, bueno, hay como que chance, ¿no? La papeleta va a ser un poco más grande. Pero Carlos, a ver, y es una de las cosas que quedó boteando ahí antes del corte comercial. Tú hablas de que el presidente tiene que cumplir algunas de las promesas hechas en campaña, por supuesto, pero yo voy un poquito más allá. El presidente tiene que comenzar a resolver problemas puntuales de hoy que también se vienen arrastrando desde ayer. En efecto. Por ejemplo, el tema de seguridad se volvió a desbordar. Tiene que volver a saldarlo, tiene que volver a consolidar una percepción de seguridad que hoy ya no se tiene, pero en cambio ahora tiene herramientas. O sea, ahora tiene estas herramientas del pronunciamiento popular, tiene el IVA al 15%, Así es. tiene algunas cosas importantes que no van a permitir excusas si es que esto no mejora. Por un lado, el tema de la luz es un problema grave, que ya de esta crisis ya no hay salvación de la crítica. Aquí lo que hay que hacer es seguir, que siga lloviendo, que se recupere nuevamente el tema,
pero ya prepararse para el nuevo estiaje. Es decir, agosto, septiembre hay una nueva sequía, inmediatamente se activan las termoeléctricas, ya hay barcazas, todo. Entonces la gente ahí sí se va a olvidar de la crisis anterior. Entonces el presidente tiene que trabajar ya no tanto de cara a esta crisis, sino a una potencial próxima crisis en el tema de luz. Y así por el estilo, mejorar trabajos de hospitales, etcétera. O sea, tiene que comenzar a resolver problemas que no son agudos, que son crónicos. ¿Quiénes son los opositores con posibilidades? Los opositores con posibilidades, pienso yo que los que mejor están posicionados. No olvidemos que este periodo es corto, entonces estamos hablando de que Noboa está gobernando un año y pico, nada más. Y que ya en enero, febrero, estamos ya otra vez, ya en elecciones. Eso quiere decir que todo tiene que definirse casi que en agosto, septiembre, sí. Inclusive las inscripciones. Yo creo que ya es tarde. Los que son realmente... al único que he estado yo viendo caminando ahí muy lentamente es a Carlos Rabascal, pero no hay nada más definido, Yo pensaría que el opositor más inteligente empezaría a trabajar como una especie como de escala, ¿no? Bueno, ¿cómo quedó la papeleta? En la primera sería Luisa, o sea, si el correísmo pone a otro, tendría que ser ese otro muy bueno, pero por el trabajo de conocimiento debería repetir con Luisa como una especie de juego de posicionamiento, porque ella está posicionada como una candidata y refresco todavía. Pero no reconocen que solos no pueden. Ellos ya 3 elecciones que ya se nota que eso ya no les alcanza solos. Eso lo tendrán que resolver, pero si no va Luisa, y yo veo mucho coqueteo entre el correísmo, por ejemplo, y ISA, hay a lo mejor un acuerdo ahí de izquierdas que pudiese a lo mejor empezar a funcionar. Pero el siguiente que le seguiría realmente sería la figura de Fernando Villavicencio, que ya está ausente, obviamente no va por... Y el que le sigue, ¿quién es? Topic. Jan Topic. Y pienso yo que si Topic debería tomar esta ola, porque sería la ola que más bien en posicionamiento la gente podría decir, ok. ¿Por qué? Primero porque yo creo que hay traslación de votos entre Noboa y Topic en su momento, ¿no? Muchos votos muchos votos que estaban con Topic se fueron con Noboa a última hora, y muchos votos del correísmo se fueron que estaban con Topic se fueron de vuelta al correísmo. Entonces hay que medir más o menos eso bien. Quizás el mensaje de un siguiente sucesor puede ser, ok, vamos a volver a intentarlo, vamos a darnos... No obstante, Noboa está fuerte. Noboa sigue fuerte, pero así como te puedes perder una campaña en 3 días, imagínate la cantidad de meses que está por delante, ¿no? Puede ser una coyuntura como la que dice Pocho, macroambiental, como es el clima, como son jugarle una mala pasada. Por ejemplo, a Trump la pandemia le jugó una mala pasada, él estaba reelecto. Ya, Carlos, pero por ejemplo, mira este número. La primera pregunta para mí es clave. La de el apoyo de Fuerzas Armadas a policía, 73%. Es decir, hay apenas un 27% del país que está... Que ya no, sabemos que esa es la base. Ya, que no y no. Ya, que no, porque de ese 27%, calcúlale tú que un 4 o 5% de ese 27%, de repente le caen a los militares, de repente creen que sí puede haber un abuso excesivo, sí que se les da demasiada fuerza o presencia ya. O sea, ¿qué es lo que yo leo de ese 73% versus un 26.95%? Que la influencia correísta hoy, para mí reflejada en esa pregunta, está en un 22-23%, que esa podría ser hoy, foto de hoy, no de febrero próximo. Hoy ese porcentaje de votación de 32-33% de primera vuelta se ha reducido por lo menos en 10 puntos. Te voy a hacer un análisis de más atrás, cuando fue electo Lenin, que fue la última vez que el correísmo participó con todos los juguetes. Fue de un universo del 50% de 100. O sea, es 1-1 prácticamente, ¿no? La siguiente fue casi que una tercera parte. La siguiente, la última, casi fue una cuarta parte. Yo creo que en la siguiente elección el correísmo va a ser la quinta parte del electorado. Ellos empiezan a perder en lo macro. O sea, ¿por qué la quinta parte? No porque el correísmo haya descendido. Te lo dijeron hace un rato, porque ha emergido gente nueva, que es como otra figura, es otra cara. Si tú ves más o menos la foto del debate de la última elección, tú dices, ahí hay por lo menos 2, 3 candidatos que se van a volver a presentar. El efecto construye, esto que lo han atacado, no los victimizan, pues crees que puedan coger fuerza. Ellos van a mantener una línea radical anticorreísta, etcétera. Tengo entendido que el tema de construir se lo puede solucionar, porque a ellos se los acusa de haber manejado unos fondos y resulta que no sí, pero es desproporcionado eliminar un partido que representa
una gran votación porque no presentaste un informe anual, está bien, una O sea, multa, está desproporcionado. Si todo anda bien, creería yo que ellos pueden recuperar su... Pero su- ¿le ves oportunidad a esa tendencia a que de ahí Construye- salga un... No. Construye- Depende a ver, de quién de qué carta presentan. también. Construye tiene una buena apuesta, que es radicalizarse en el anticorreísmo. Es una apuesta, es alta, pero puede ser funcional, porque el anticorreísmo es más que el correísmo en este momento, y dentro de una elección a lo mejor puede significar un universo que te lleve más cerca de la segunda vuelta. Tendrían que encontrar un supercandidato anticorreísta, eso sí.